Bienvenidos a IE Podcast, este cuarto episodio. Estamos aquí para comenzar con algo que prometimos el episodio pasado, un sorteo de la pausa en tu vida. Y Pastor, enseña la pausa, esa es la que vamos a estar regalando. Gracias a todos los que escribieron al chat TCA, ¿verdad? Para poder participar de esta dinámica. Así que tenemos aquí ya los participantes, lo tengo aquí. Pastor, usted puede verificar que esto es real. No es cuento, ¿ah? Vamos a hacer el sorteo por medio de una aplicación de la computadora y ahí nos va a mostrar quién es el feliz ganador de la pausa que vamos a estar regalando. Una pausa es un libro de estilo devocional. Tiene una lectura diaria con un versículo en el cual se puede meditar día a día. Muy bien. Entonces ya está haciendo el sorteo la computadora y solamente hay que esperar a ver cuál es el nombre de nuestros concursantes. Hemos tomado comentarios de nuestro canal de YouTube y también de nuestro canal de Spotify. Y el ganador es Johnny Pérez. Johnny Pérez. Johnny Pérez. ¿Lo conoce? No tengo el gusto de conocer a Johnny, pero bueno, me alegro por él. ¿Y cómo vamos a hacer para entregarlo, Pau? Primero vamos a contactarlo por medio de él. Creo que nos comentó en YouTube, así que vamos a escribirle y ver de qué forma le podemos hacer llegar la pausa en tu vida. Muy bien, entonces muchas gracias. Vamos a guardarla para poder hacerle llegar el premio a Johnny Pérez. Le mandamos un fuerte saludo y que Dios lo bendiga mucho. Perfecto. Entonces vamos a continuar, Pastor, el día de hoy con un tema que también estuvimos comentando el episodio pasado y que fue una promesa de poder ampliar un poco esa respuesta sobre la veracidad de la Biblia, de las Escrituras. ¿Por qué podemos confiar que la Escritura es la palabra de Dios en nuestra época, en nuestro contexto, saber y tener todo nuestro apoyo y poder confiar plenamente que estoy leyendo la palabra de Dios? Buenos días con todos. En primer lugar, ya no me acuerdo si saludé o no. Buenos días, Johnny, ¿cómo está? Bien, creo que como creyentes debemos amar a la Escritura, debemos respetar la Escritura, debemos creer en la Escritura de tapa a tapa. La Biblia es nuestro juez, la Biblia es nuestra máxima autoridad, la Biblia es el filtro que tiene el creyente para para absorber lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que dice Dios, lo que no dice Dios. Hay muchas personas que dicen cosas y nosotros debemos hacerlas pasar por la Escritura como filtro para ver si las aceptamos o no, si las creemos o no. Entonces la Biblia es nuestra autoridad máxima y todo lo que me diga la Biblia lo puedo creer porque Dios nos habla a través de la Escritura. Perfecto. Y bueno, y este tema creo que es una área que corresponde más a la apologética, ¿verdad? O sea, sí, la defensa del Evangelio, la defensa de Dios, la defensa de la Biblia. Exacto. Y para estos estudios se necesita mucho conocimiento, muchos estudios científicos, arqueológicos. Y nosotros vamos a estar hablando el día de hoy basados en unos libros que nos permiten un estudio serio de este tema. Y quisiera que nos converse un poquito y enseñarles a los que están viéndonos y escuchándonos de qué libros estamos hablando. Bien, lo primero que vamos a hacer, Johnny, vamos a hacer este podcast con una introducción a la defensa de la Biblia y luego vamos a hablar sobre otro tema. Y el siguiente podcast, el número 5, la próxima semana, vamos a seguir con una introducción en defensa de las Escrituras y hablando del tema que viene a continuación. Así que lo vamos a ir porque el tema es extenso, ¿verdad? La apologética, la defensa de la Escritura es bastante extenso. Ahora, hay mucha información en algunos libros, varios libros. Yo tengo dos de mis favoritos. No toda la información sale de estos libros. Hay mucha información que está en la misma escritura, que se llama el método crítico interno. Y el método crítico externo son documentos que están fuera de la Biblia, y en estos libros hay muchos documentos externos que nos ayudan a comprender que la Biblia
es la palabra de Dios. También debe haber muchos otros libros, pero en este caso queremos recomendar dos. ¿Usted recomienda el primero? Bueno, el primero, esta es una versión más actual de un libro de Josh McDowell que se llama Yo le ayudo. Evidencia que exige un veredicto. Pero esta es una nueva versión, una más moderna, con información nueva, de pronto actualizada. Y es muy bueno, muy buen libro. Como usted dice, tiene bastantes referencias, citas bibliográficas, pruebas arqueológicas de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? De evidencia más que todo de la escritura como un documento histórico. Sí, Josh McDowell es un profesor universitario. Es un hombre que quiso comprobarle a sus estudiantes, él quiso comprobar que la escritura no era real, que era imposible que sea el libro de Dios, etc. Y él, como investigador y de profesor de universidad, empezó a estudiar la Biblia como un documento histórico, así como se estudia cualquier documento histórico. Josh McDowell empezó a investigar la Biblia y después de años de estudios de historia, de arqueología, etc., él terminó totalmente convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, entregó su vida a Cristo y ahora es un profesor universitario aún, de los que más defiende la Escritura como palabra de Dios. Ese es Josh McDowell. Sí, y justo en su capítulo 4, usted mencionaba, él trata todo este estudio, esta investigación, como que fuera cualquier otro libro de literatura en el mundo. Es decir, le da el mismo trato e incluso las evidencias que recopila sobre la Biblia son mayores que las que tiene cualquier literatura antigua. Hay otro libro, El caso de Cristo. Muy buen libro. Este libro es de Lee Strobel. Lee Strobel era un periodista norteamericano que ganó premios por su investigación. En su caso, su esposa se convierte y él se compromete en tratar de demostrarle a su esposa que esto de Cristo y la Biblia, todo era falso, todo es fanatismo, todo es simplemente un engaño del hombre por engañar a la gente, ¿no? Una distracción para la gente. Y él empieza a investigar, empieza a hablar con científicos, empieza a hablar con doctores, utilizando sus métodos de periodista. Él recorre muchas ciudades de los Estados Unidos hablando con científicos, médicos, etcétera, tratando de encontrar el error de la muerte de Cristo específicamente, para demostrarle a su esposa que todo esto era falso. Con el pasar de los meses y todas sus investigaciones, Lee Strobel termina totalmente convencido de que Cristo, su muerte, su palabra y todo lo que relaciona a la muerte de Cristo, su resurrección, su sufrimiento, todo esto era tan real que Lee Strobel termina convirtiéndose, entregando su vida a Cristo y convirtiéndose en un defensor del Evangelio, tanto así que escribió no un libro, sino varios. Pero el primero, el más conocido, incluso hay una película que cuenta lo que usted está resumiendo, el caso de Cristo. Y de Josh McDowell creo que también hay... Sí, pero así como hay defensores, también hay las personas que se oponen, que combaten, que son duros críticos de la palabra de Dios, de la Biblia. Muchos de sus argumentos, no hablo de todos, pero sí la gran mayoría de ellos, muchos critican la Biblia sin haberla leído por lo menos una vez. Simplemente escuchan argumentos de otras personas que ellos han leído y empiezan a combatir la Biblia sin haber leído el libro, sin haberlo ojeado por lo menos, o tener un conocimiento estudiado el libro como lo hizo Josh McDowell, que se lo puso a investigar, pero a conciencia, como debe ser estudiado un libro cualquiera que sea un documento histórico. Simplemente lo niegan porque en su mente no puede ser posible que este sea un libro de Dios, y tienen argumentos como que es un libro escrito por hombres, etc. Y hay un prejuicio, también creo yo, un prejuicio en el tema de que la ciencia está separada de Dios. Sí. Y que la ciencia o esta sabiduría científica siempre nos va a llevar al lado opuesto de Dios, pero estamos viendo en dos casos simplemente
que pasó totalmente lo contrario. O sea, la ciencia los acercó a Dios. Y vamos a ver argumentos de cómo la ciencia lleva a Dios, cómo la arqueología lleva a Dios, cómo la medicina incluso nos lleva a Dios. Las pruebas médicas nos llevan a Dios. Pero hay otras personas que dicen que la Biblia se contradice y atacan a la Biblia diciendo se contradice. Por eso yo digo que muchos de ellos no la han leído jamás. Porque en la Biblia no hay una sola contradicción. Así es. ¿No? Entonces, y es una doctrina, ¿no? Es sí, inerrante. Sí, no hay errores. Son cosas que se escuchan de otros, entonces se las repite mucho y muchos se convencen porque mucha gente lo repite. Pero no hay ni un error en la escritura. Otros dicen que es un libro de fanáticos. Bueno, Johnny, para mí, hablo en lo personal, para mí la Biblia es la palabra de Dios, para mí la Biblia y Dios son la base de mi fe. Dice la misma Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y mi fe está puesta en Dios, está puesta en su palabra, y yo creo desde Génesis capítulo 1 hasta el final del libro de Apocalipsis, capítulo 22, que la Biblia es real, todo lo que dice de tapa a tapa, incluyendo a Adán y Eva, incluyendo a Jonás. Dios, el Señor Jesucristo, utiliza a Adán como primer hombre y utiliza el ejemplo de Jonás. Y el Señor no va a utilizar suposiciones, alegorías o espiritualizar personas para decirnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Él va a usar ejemplos reales. No representaciones. Y qué bueno que usted topa ese tema, porque he escuchado de algunos cristianos que tienen estas dudas, y uno diría, de pronto, personas que no son creyentes y tienen esa duda, comiencen a investigarse, pero hay muchos creyentes que hoy en día tratan de añadir un sentido científico y tratan de ver, por ejemplo, que usted decía que Adán y Eva son representaciones de, y no realmente el relato que Dios nos está dando de la creación, y empezamos ahí a introducir teorías de afuera a algo que no está expresado, revelado en la Biblia. Sí, hay personas que aceptan a Dios, pero que no creen en la inspiración completa de la Biblia. Y espiritualizan algunas porciones de la Escritura. Esto ya es empezar a apartarse. Dice 2 Timoteo 3:16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia es una inspiración de Dios y son cosas y hechos reales de Dios para el hombre. Así que la debemos creer toda. O la creo toda, o no la puedo creer, porque no puedo decir esto sí, esto no. Yo me estoy convirtiendo en un juez de la Biblia y no es así. La Biblia es mi juez. Es la autoridad. La autoridad. Johnny, le preguntaron a un hombre de Dios, ¿usted cómo puede estar seguro que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sabe lo que él respondió? ¿Qué respondió? Porque la he leído. Porque la he leído. No puedo, lo más sencillo, no puedo juzgar, ni criticar, ni combatir, ni decir cuando ni siquiera me he atrevido a leerla. Entonces, y ojo que una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiar la Biblia. Es totalmente distinto. Entonces, si yo quiero negarla, tengo que estudiarla para encontrar los errores. Y cada persona que ha intentado hacer esto ha terminado convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Así que yo quiero desafiar a aquellas personas que no creen en la Escritura, que hagan un estudio, pero un estudio a conciencia, un estudio verdadero, un estudio serio de la Escritura, de los argumentos que hay, y luego podemos hablar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar el día de hoy de esas pruebas, de algunas de esas pruebas que podemos compartir aquí, para este caso nosotros también ayudar en este tema de la veracidad. Ya, varios puntos. En primer lugar, pruebas interiores de la Biblia. En la Biblia hay muchas profecías, ¿no? ¿Qué es una profecía? Una profecía, el primer significado de la palabra profecía es un mensaje de parte de Dios. Y un profeta es un mensajero. Sí, un mensajero de Dios. Pero en muchos casos, los mensajeros de Dios daban mensajes de cosas que iban a suceder en el futuro. Ejemplo, ¿cuál es el primer profeta que se le viene a su mente? De cosas que iban a suceder.
profeta de cosas que iban a suceder. Relacionados a Cristo, por ejemplo. Isaías. Al Señor Jesús. El profeta Isaías. Mm. 450, 500 años antes de Cristo. ¿Cómo puede un hombre hablar de lo que va a venir cientos de años más tarde? Ujú. Pero no es que dice va a suceder tal cosa y posiblemente, no, da con punto y coma el lugar de nacimiento, el origen de su nacimiento, o sea, de dónde iba a nacer, en este caso de una virgen, Una virgen. ¿no? El lugar donde iba a ser puesto tanto detalle, y no solo de su vida, sino de su muerte, que iba a ser traicionado por un amigo, que iba a ser, su cuerpo iba a ser sepultado en la tumba de un rico, que iba a resucitar. ¿Cómo se puede dar tanto detalle por una persona que vivió cientos de años antes? O David, en los Salmos también hay mucha profecía. ¿Cómo puede ser esto, verdad? Ujú. Adivinación, superstición o profecía real. Bueno, esa es una de las pruebas, y no solo de Cristo, sino de muchas ciudades y tantas cosas. La Biblia es tan actual que tenemos profecías hasta para después. Así es. Entonces la profecía es uno de los puntos. Ujú. Otro punto, Más de 40 autores encontramos en la Biblia. sí, Porque uno de los argumentos en contra de la Biblia es, esto es invención del ser humano. sí, o que el hombre la escribía. La Biblia fue escrita por más de 40 autores. Ajá. Lo acabamos de leer. Más de 40 personas la escribieron. Pero yo le aseguro, mire, en este salón, en este estudio de grabación, que es el templo, estamos 4 personas. Yo le aseguro que si la producción, ahí mi amigo George y mi amigo Alain, usted y yo empezamos a escribir, el presidente de nuestro país es Daniel Noboa, ya casi digo Antonio, Daniel Noboa, estoy pensando en, bueno, no importa, Daniel Noboa, y si empezamos a escribir sobre él, tiene 2 meses en la presidencia, los 4 vamos a dar opiniones y detalles distintos sobre la misma persona. Por lo menos vamos a decir que sabe hablar inglés. ¿Ah? Bueno, pero vamos a dar muchos detalles distintos sobre él, sobre su pensamiento, sobre sus creencias. ¿Cómo es posible que 40 autores o más de 40 autores en un lapso de 1500 años Ujú. puedan escribir sobre un personaje en diferentes épocas, ¿no? Claro, Tiempo- algunos ni siquiera lo conocían. no lo conocían, algunos solo escribieron sobre profecía. Ujú. Y algunos fueron reyes, otros fueron pescadores, otros fueron personas muy importantes, otros fueron personas muy humildes. Ujú. Y todos escriben sobre la misma persona, sobre el mismo tema, y no hay en 1500 años una sola contradicción, un solo error en más de 40 autores. Si para nosotros aquí sería muy difícil estar todos de acuerdo escribiendo sobre un hombre de nuestra época en el cual todos vivimos con las mismas condiciones, vamos a fallar, vamos a equivocar diferentes opiniones. ¿Cómo es posible que en 1500 años más de 40 personas que no se conocían entre ellas, que tenían diferentes ocupaciones, escriban sobre alguien y todos llevan a lo mismo? Y que todo encaje perfecto en Jesús. Y todo es uniforme, todo cuadra, todo se refiere a Jesucristo y a la salvación del hombre. Eso solo puede ser Dios. Como usted hacía la referencia, la inspiración de Dios, ¿no? O sea, la Biblia inspirada por Dios. Otra prueba es la ciencia y la arqueología. Usted hablaba de eso. Hoy no vamos a entrar en detalle de esto, lo vamos a hacer posiblemente la próxima semana. Ujú. Pero mientras más avanza la ciencia y mientras más los arqueólogos descubren y más profundo cavan, cada vez se ratifica o se confirma que lo que la Biblia dice es real. Es real. Ciudades, personajes, reinos, imperios, Reyes. guerras, etc. La Biblia tiene señas que los arqueólogos y científicos están no descubriendo, están confirmando lo que la Biblia lo ha dicho. Y cada vez más. Entonces son evidencias, son pruebas.
Yo puedo llenarme la boca y decir, no, la Biblia es falsa porque fue escrita por un hombre. Debo probar eso. Por el contrario, en defensa de la Biblia podemos usar muchos argumentos para defender que la Biblia es real y que no hay cómo contradecirlo. Explíqueme usted lo de los 40 autores. Explíqueme usted cómo la arqueología y la ciencia cada vez ratifican lo que la Biblia está diciendo. Y cómo una persona puede cumplir todas esas cosas. ¿Y cómo un hombre puede hablar de 500 años más tarde lo que va a pasar con una persona, con un personaje, o con una ciudad, o con un país como Israel, o con los gentiles, que somos nosotros? ¿Cómo se puede hacer esto? Así es. Bueno. Y bueno, también una de las evidencias internas, leía en el libro de Josh McDowell, que hay testigos oculares presenciales que estuvieron y que se encargaron diligentemente de escribir la historia, como Lucas, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se escribió la Biblia, Johnny? Entre el pueblo judío estaban los escribas, ¿no? Y siempre se llevó un metódico proceso de escritura de la Biblia. Pero entre ellos estaban los escribas. Entonces, una de las labores de estos escribas, aparte de conocer la Biblia y ser prácticamente como abogados, era escribir la Biblia, ¿no? Escribirla. Recordemos que antes no había la imprenta, entonces tenían que escribir. ¿Y sabe usted cuál era la metodología? Porque estamos hablando de la Constitución de Israel, estamos hablando del libro sagrado de los israelitas. Entonces, venía un escriba y se sentaba con su tinta, con su pluma para escribir. Otro se ponía atrás para revisar y había otro que estaba más atrás para revisar al que estaba revisando. Entonces, cada letra era prácticamente dibujada. Entonces, el ejemplo es, si usted leía casa, ellos no escribían casa. Ellos escribían casa. C, A, S, A. Letra por letra. Punto por punto, coma por coma. Y la persona que estaba atrás estaba revisando que el que está escribiendo esté haciéndolo de esa forma, y había otro más que lo confirmaba. Y si había una coma de más o había una letra de más, entonces se cogía el papel y se lo arrojaba a la basura porque no servía. Y empezar de nuevo. Era tan importante para ellos los escritos que le dedicaban muchísimo tiempo a hacerlo. Estamos hablando no de cualquier libro. Cuando uno hace un deber para la universidad o para el colegio y salió mal, coge el papel, lo bota a la basura y ya está. Ellos lo cuidaban. Era su libro sagrado. Lo guardaban bien. Cuando uno tiene un tesoro, Johnny, ¿qué hace usted con un tesoro? Lo guardo. Lo guarda, lo cuida, lo pone en un lugar seguro, que nadie lo vaya a estropear. Bueno, eso era la Biblia para ellos. Tenían sus escritos y lo guardaban como uno de sus tesoros más grandes, y no era solo un escriba, eran varios. Entonces se escribían los libros y por eso luego todavía han sido encontrados algunos fragmentos originales y muchas copias verificadas. Okay. Y es verdad que un escriba, si se topaba con el nombre de Dios, se lavaba de sus manos, o sea, por temor, por respeto. Bueno, ellos eran muy dados a los lavamientos, a los bautizos, de todo. Por eso no se atrevían a ir a comer si no se lavaban muchas veces las manos, etc. Y era tan sagrado el nombre de Dios que no solo se lavaban las manos, sino que ni siquiera lo querían pronunciar. Nosotros le faltamos el respeto a Dios terriblemente y hablamos de Dios y te juro por Dios y Dios esto y Dios el otro. Claro. Para ellos era tan reverente que ni siquiera lo pronunciaban. Y de eso debemos aprender. No debemos usar el nombre de Dios en vano. Muy bien. Otra de las pruebas es que la escritura era cuidada muy celosamente. Hablamos algo, ya poníamos el ejemplo de un tesoro. Cuando cuidamos algo con celo, Johnny, ¿qué significa eso? Que le tenemos un amor, le tenemos miedo a que alguien vaya a estropearlo.
Entonces, que vaya a robarnos. es protegido, Sí, ¿no? protegido. Al extremo. Esas eran las escrituras de los judíos. Otra cosa que hacían muchos de ellos, mire, no todo el mundo podía tener una Biblia como hoy sí. Esto cambia con la invención de la imprenta, pero antiguamente era muy difícil. Se dice que hacer una Biblia podía costar el trabajo de todo un año de un hombre. ¿Se imagina trabajar todo un año para comprar una Biblia? Porque era de gran valor y era un trabajo extremadamente dedicado, ¿verdad? Y además no habían traducciones para todos, ¿no? No, aparte, ¿no? Pero tener una Biblia era un trabajo tan duro, tan difícil, que el valor de una Biblia era el trabajo de un hombre de un año. Entonces, ¿qué les tocaba hacer a muchos de los creyentes, a muchos de los discípulos? Posiblemente había una Biblia o alguien tenía algún libro, algún fragmento. Entonces ellos tenían que ir, memorizar y aprenderla de memoria. Y memorizar, y memorizar, y memorizar. Era tan importante para ellos la palabra de Dios. Hoy en día nosotros ni siquiera nos gusta ir a leerla, peor memorizarla. Pero ellos eran tan amantes y dedicados a la palabra de Dios. Y como no abundaba como hoy día tenemos la Biblia rosada, la Biblia azul, la Biblia para niños, la Biblia para niñas, la Biblia para jovencita, para el joven, para el adulto mayor. Tenemos Biblias de todos los sabores y colores y no las queremos leer. Como ellos no tenían, la absorbían con punto y coma, porque estaban hablando de la palabra de Dios. La cuidaban al extremo y la aprendían de memoria. Y eso influyó, según, por ejemplo, lo que yo interpreto en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que el apóstol Pablo le dice que mora en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo, con himnos, con cánticos espirituales. O sea, influyó esa escasez de tener una escritura en la casa, que también influyó en canciones como una forma, como usted decía, para memorizar, para transmitir el mensaje, para transmitir la escritura. Sí, que hoy en día también eso falta bastante en nuestras iglesias. Aparte que era una costumbre del judío, que el alumno trataba de imitar al maestro casi que en todo, ¿no? Sí. Entonces, cuando el Señor Jesucristo decía una frase, los discípulos trataban de decirla exactamente, incluso tratando de imitar los acentos, todo como hacía el Señor. Y así se pasaba generación tras generación. Esa era la forma, memorizado, con la misma forma de expresarse, etc. Y así, hasta que luego teníamos los libros ya. Y la Biblia, que se multiplicó en gran manera con la invención de la imprenta, año 1400 algo, ¿no? Otro argumento que nos puede ayudar a defender la Biblia es que era tan querida, que era muy estudiada, muy leída. Aparte de aprendida de memoria, era comprendida, estudiada, ¿no? Leída, el que podía una y otra vez, era muy respetada. Hoy, como decíamos al inicio, nosotros queremos ser jueces de la Biblia y decimos, esto sí, esto no es para mí, esto sí es para mí, y empezamos como a deshojar una margarita, lo que me conviene y lo que no me conviene de la Escritura. La Biblia es nuestro juez, la Biblia es nuestra máxima autoridad, y todo lo que está en la Biblia lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Es útil, sirve para nuestra vida. Los primeros creyentes lo hacían de esa forma, respetaban muchísimo la palabra de Dios. Bien. Y creo que seguimos al siguiente punto de este tema, que es el tema de los manuscritos originales. Sí. Johnny, otro argumento. La Biblia empieza a ser combatida y muchos quieren destruir la Biblia. Y debemos considerar que muchas personas dieron su vida por defender. Como era tan difícil tenerla y era tan valorada, tan apreciada, y empiezan las persecuciones y empiezan a buscar las Biblias para quemarlas, destruirlas, muchos creyentes, muchos cristianos dieron su vida
para salvaguardar las Biblias para las comunidades donde vivían. Entonces, tenía tanto valor y era tan cuidada, tan protegida. Yo no estaría dispuesto a dar mi vida, ni por este libro, ni por el libro acá, por más que me encanten y me parezcan muy buenos. No estoy dispuesto a dar mi vida por un libro, pero cuando estamos hablando del libro de Dios, de la palabra de Dios, que puede salvar, entonces la cosa es diferente. Y ellos eran tan respetuosos y la amaban tanto que dieron su vida por el Señor. Y como ejemplo tenemos los apóstoles. Todos dieron su vida por el Señor y muchos de ellos fueron autores de las Escrituras. Y tenemos, entre los libros más antiguos, tenemos la Didache. ¿Qué es esta Didache? La enseñanza de los apóstoles, ¿no? Lo que ellos aprendieron del Señor Jesucristo y luego empezaron a escuchar. Si ustedes van a internet y ponen Didache, déjenme ver cómo se escribe, D-I-D-A-C-H-E tilde en la E. Si ustedes ponen Didache, ahí les va a salir la Didache, los escritos de los apóstoles. Uno de los temas interesantes en cuanto a esos escritos originales es que dicen que, por ejemplo, el Nuevo Testamento tiene tantas copias del original y se hicieron en tan poco tiempo desde el primer escrito original, valga la redundancia, que es posible reconstruir el original desde todas esas copias. De todas las copias. Que es muy diferente a libros famosos que tienen muchísimas menos copias, pero aún así no se desconfía de esas copias y de mucho menos del original. Sí, hay otros libros. Hay, por ejemplo, el canon de Muratori, que lo tenemos aquí anotado, escrito en el año 170 después de Cristo, ¿no? Y hay otros relatos de los primeros creyentes, que muchos de ellos toman citas de los apóstoles, de los primeros escritos. Historiadores. Entre ellos, y de esto hay muchísimos, tenemos a Clemente en su carta a los Corintios, Ignacio de Antioquía, Policarpo a los Filipenses, el martirio de Policarpo y muchos libros más. Yo tengo toda una enciclopedia en mi biblioteca de escritos de los primeros cristianos, hablando del año 100 en adelante, cristianos que no aparecen en las Escrituras, pero que fueron discípulos de los apóstoles, citando versos, frases, versículos de los escritos de los primeros cristianos, de los apóstoles, que nos confirman que esos escritos eran reales. ¿No? Y todos estos escritos, aunque son muchos de ellos copias, son reales. Hay demasiadas copias, como usted dice, muchos escritos que si se recopilan vamos a formar la escritura. Hay cientos, hay miles de escritos. Entonces, querer negar algo así, bueno, cada cual puede hacer lo que quiere, dice. Pero no tienen peso sus creencias, ¿no? Que pareciera a veces que nuestra fe está basada siempre en una fe ciega, ¿no? Como que los cristianos creemos porque tenemos que creer, pero cuando vamos a estos temas y analizamos, vemos que nuestra fe está bien fundamentada. Sí, otra de las características de la Biblia es su uniformidad. Es uniforme en su enseñanza, ¿no? En la Biblia, cuando hablamos de Cristo, de la oración, de la fe, de la enseñanza, todos dicen lo mismo. No hay contradicción en doctrina, no hay error, no, todo se refiere, cuando se habla de Cristo, todos dicen, cuando se habla de la oración, todos van a lo mismo, cuando se habla de la fe, todos van a lo mismo, no hay contradicción. Johnny, no sé cuánto tiempo llevamos ya. No sé si paramos en la defensa de la Biblia y en el siguiente podcast seguimos con una nueva defensa y empezamos a hablar un poco del tema de hoy, o seguimos un poco más y le dedicamos menos, o ya dejamos para la próxima. Vamos a preguntarle a la producción, ¿cuántos minutos más o menos tenemos? ¿Cuánto? 34. Paremos ahí y vamos con el tema de... Claro, el tema práctico, ¿no? O sea, si creemos que la palabra de Dios tiene autoridad
hay evidencia de que nosotros podemos confiar plenamente en ella. ¿Qué es lo más importante que el hombre pueda conocer en el principio para tener una relación con esta escritura, con el autor de esta... Primero, quiero decir que vamos a seguir con esto de apologética de la defensa de la Escritura la próxima semana y así en cada capítulo del parte 1. Y iremos añadiendo algo para que les interese. Esto es parte 1 de la defensa de la Escritura, ciertos argumentos. Pero partiendo de la base de que la Biblia es real y de que para el creyente, para el que ama a Dios, la Biblia debe ser su autoridad máxima, porque es Dios hablando. Entonces, hay doctrinas en la Escritura, principios, preceptos, bases, que no pueden ser negados o que no son relativas, que son absolutas. Por ejemplo, la salvación. Cualquier religión dice que para ser salvo tengo que ganármela mediante algún rito de cosas. Haciendo cosas. Siendo bueno, dejando de hacer esto. O sea, la salvación en ese caso depende del hombre, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué nos dice la Escritura en cuanto a la salvación y al hombre, Johnny? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo hombre es pecador. Así es. ¿Usted ha pecado, Johnny? Sí. Qué vergüenza. No me pregunto cuál. Yo también he pecado. Todo hombre ha pecado, incluyendo a los papás del Señor Jesucristo. El único que no pecó jamás fue Cristo. Pero la Biblia me dice que, Romanos 3:10, todos se desviaron. No hay uno solo bueno. A una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera una persona en este mundo. No hay santo. Que no haya pecado. No es bueno que no haya pecado. Y ese pecado, la Biblia también nos dice, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Entonces, si hemos pecado y estamos, ¿qué? Destituidos. Destituido de ser echado, arrojado. Mire, Dios es santo y no se puede mezclar con el pecado. Y si nosotros hombres hemos pecado, Adán y Eva al principio caminaban con Dios. Pero cuando comieron del fruto prohibido, ¿qué sucedió? Hubo una separación. Y eso es lo que sucede con nosotros. Estamos separados de Dios. Y no hay cosa alguna que me pueda unir a Dios, que el hombre pueda hacer. ¿Dónde podemos certificar esto, John? Que el hombre no puede hacer nada, no depende del hombre. Por ejemplo, yo utilizaría Efesios. Capítulo 2, 8. Vayamos al libro de Efesios a ver qué dice. Que sea el Señor hablando y no nosotros. Como usted lo dijo, léalo. Ok. Es que mientras usted estaba hablando pensaba que esa separación que nosotros lo vemos como un castigo, y fue así, ¿no? Fue una consecuencia de haber pecado, de estar separado de Dios. Pero también es una oportunidad, es misericordia, porque hablamos la semana pasada de la santidad. Si un hombre en ese estado pecaminoso se acerca a la santidad de Dios, ¿qué pasa? Iba a decir explota, ¿no? Se muere. Bueno, se muere. ¿Se acuerdan de los israelitas? Así cuando el Señor bajaba al Sinaí, ellos tuvieron terror de estar ahí. Así es. Y le dijeron a Moisés, habla tú, porque nosotros nos vamos a morir. No se puede estar en la presencia de Dios cuando hay pecado en nuestra vida, porque la santidad de Dios nos repele. Así es. Nos destruye. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y podríamos añadir el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, entonces, no hay obra alguna que me sirva para llegar a Dios.
Es más, le voy a leer algo bastante fuerte. El libro de Isaías 64. Sí, 64, verso 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad porque somos pecadores. Así es. Y todas nuestras justicias o nuestras buenas obras como trapo de inmundicia. Lo mejor que yo puedo hacer para Dios es un trapo inmundo. ¿Qué es un trapo inmundo? Algo que está totalmente sucio y que da Johnny, asco. cuando usted cocinó, y yo sé que cuando usted cocina deja todo desbaratado, Ya, mi mala fama. coge un trapo y empieza a limpiar los mesones, que están con restos de comida, etc. Y termina de limpiar, por lo general esos trapos adquieren un olor bastante desagradable, ¿verdad? Lo mejor que yo pueda hacer para agradar a Dios es como uno de esos trapos, que lo único que da ganas es de cogerlo con las yemitas de los dedos y tirarlo a la basura. Esas son nuestras mejores obras delante de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Miren lo injusto que sería. ¿Quiénes son los que más obras pueden hacer? Los que más dinero tienen. Los que más poder económico tienen, porque pueden ayudar aquí, pues. Estaríamos hablando de algo muy injusto, ¿verdad? Porque el que no tiene cómo ayudar, ¿qué hace para salvarse? Entonces, no por obras, para que nadie se gloríe. No puedo estar contento ni satisfecho de lo que he hecho. El libro de Lucas dice, siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, eso hicimos. Dios preparó esas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. No quiere decir que no hay que portarse bien ni que no hay que hacer buenas obras. Que no es importante. Eso es el resultado de nuestro amor a Dios. Pero la salvación no viene por lo que nosotros podemos hacer. Así es. O sea, Dios no está viendo quién es el mejor. No. Para ese lo salvo. Porque somos salvos por gracia. ¿Qué es ser salvo por gracia? Gracia, ninguno merece ser salvo. Pero mi gracia, no la mía, la gracia, los va a salvar, ¿no? Entonces viene ese versículo tan famoso en la escritura de Juan 3:16. Y es un versículo que me encanta y quisiera explicarlo un poquito. Porque de tal manera, el versículo podría haber dicho, porque Dios amó el mundo. Pero le pone un énfasis, le añade un énfasis, porque de tal manera, en otras palabras, fue tan grande el amor de Dios. No dice simplemente que Dios nos amó, no, dice, Dios nos amó tanto, pero tanto, lo realza, ¿verdad? Lo hace más grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo. Johnny, usted es papá, sí, tiene una hija. ¿Dónde hay más dolor? Digamos que estamos pasando por alguna situación dura, fuerte, y ¿qué es más duro? Decir, yo pongo mi vida o yo voy a poner la vida de mi hija. ¿Dónde hay más dolor? La vida de mi hija. Cuando entrego la vida de un ser que yo amo. Porque yo puedo decidir por mí, pongo mi vida y ya está. Es doloroso, pero entregar algo que amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Esto me enseña la grandeza del amor de Dios. Porque Dios debe haber estado sufriendo mucho, Dios Padre, cuando veía a su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz. Así es. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación no le pertenece al hombre, la salvación le pertenece a Dios. Y la única forma en que el hombre se puede salvar es porque Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él muere por nosotros en la cruz. Por eso muere en la cruz. Si yo me pudiera salvar por buenas obras, ¿para qué vino Cristo a morir? No hubiera sentido. No hay sentido. Pero Cristo vino a morir en una cruz por nuestros pecados para salvarnos porque nosotros estábamos perdidos, condenados, muertos en nuestros delitos y pecados. Y mire, creo que algo que siempre hay que recalcar, porque habrán muchos que escuchen este mensaje, o ya lo habrán escuchado, y sienten que ellos no son tan pecadores. Usted lo explicaba bien y le da énfasis a que nuestras obras son como inmundicia. El hombre, cuando nos comparamos entre nosotros, yo puedo decir de pronto, soy mejor que tú moralmente, ¿no? Por ejemplo, si yo me comparo con alguien que está en la cárcel,
que ha cometido un crimen y que lo han sentenciado por eso, uno podría decir, yo soy una mejor persona, soy más bueno. Ujú. Pero así yo sea más bueno entre las personas, cuando me comparo con Dios, que es santo, ahí es cuando estos escritores dicen, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Johnny, le voy a hacer una pregunta. Sí, La paga del pecado es muerte. sí. ¿Dónde muero peor? ¿En la orilla del mar, ahogado, o en el centro del mar, ahogado? Cualquiera de los dos lugares, igual muero. Igual hay muerte. Sí. Puedo ser un pecador chiquito y ahogarme con poquita agua. O puedo ser el criminal más grande y ahogarme en lo profundo, en el centro del mar. Ujú. El resultado es el mismo, igual muero por mi pecado. ¿Verdad? La paga del pecado es muerte, y no por obras para que nadie se gloríe. Pero Dios me amó tanto que envió a Jesucristo a morir por mí. Y si yo creo en Él, ¿qué pasa? Mas a todo aquel que en Él cree, tiene Vida. vida eterna. Eterna. Entonces, yo me salvo por creer en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. No me salvo por hacer obras, no me salvo por ser bueno, eso es imposible. Me salvo porque me arrepiento de mi pecado y le pido perdón a Dios y le digo, Jesucristo, ven a vivir en mi corazón. Te necesito cambiar. Muy bien. Sumamente importante ese mensaje, ¿no? La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Solamente Cristo nos puede salvar con ese amor que usted ha expresado en Juan 3:16 y está disponible para todos. Y necesitamos hacer algo, Johnny. Juan dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí me habla de dos cosas. Recibieron y creen. Okay. Igual que en Juan 3:16, a todos los que en Él creen. Ujú. Pero yo tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador. Así es. Y para aceptar a Cristo como mi Salvador, debo arrepentirme de mi pecado, porque Dios no se puede juntar con el pecado. Ujú. Y cuando Cristo muere en la cruz, muere para limpiar mi pecado. Entonces, recibir a Cristo quiere decir arrodillarnos ante la cruz de Cristo y decirle, Señor, estás ahí en la cruz, muriendo para perdonar mi pecado. Cristo perdona mi pecado. Te recibo como el Salvador de mi vida. Quiero obedecerte, quiero seguirte, necesito una vida nueva, quiero ser tu hijo, aquí estoy. Amén. Ayuda. Entonces, cualquier persona que nos está escuchando puede en este momento entender este mensaje y podría orar. Oremos y terminamos este podcast. Para la próxima semana hay pausa, Johnny. Hay una pausa, de pronto hay otra sorpresa, algún libro Alguna correspondiente sorpresa a más. este tema Bueno. de la salvación. Una bendición para nosotros haber estado con ustedes. Esperamos les agrade este podcast. Compártalo. Esperamos sus comentarios. Ujú. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, por tu mensaje, porque la Biblia es clara y la Biblia es la máxima autoridad para nuestras vidas. Y tu palabra dice, Dios, que hemos pecado, y tu palabra nos dice que no hay cosa alguna que podamos hacer para salvarnos. Pero el Evangelio, la buena noticia es que Cristo vino al mundo para salvarnos, por amor, por gracia. Y nosotros aquí, Dios, nos postramos, nos arrodillamos ante la cruz de Cristo. Miramos sus clavos, miramos las espinas en su frente, miramos el costado traspasado y su sangre saliendo de su cuerpo, su bendita sangre que nos limpia de todo pecado. Señor, y te pedimos perdón. Y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de Cristo como Salvador. Queremos una vida nueva. Queremos cambiar, queremos seguirte, queremos obedecerte. Te recibimos como el Salvador de nuestras vidas, Señor Jesús. Aquí estamos, perdona, ayúdanos. Te agradecemos que hayas venido a morir en nuestro lugar para salvarnos. No merecemos esto, Dios, pero tu gracia, tu misericordia y tu amor son tan grandes
que estamos felices de que lo hayas hecho. Aquí estamos. Bendito seas, Dios Padre, en el santo nombre del Señor Jesucristo. Si usted está haciendo esta oración, la Biblia dice que el que en Él cree tiene vida eterna. Y si usted ha escuchado esto y no ha recibido a Cristo como su Salvador, la Biblia también dice que el que no cree es condenado. Bendito seas, Dios, por tu palabra, nuestra máxima autoridad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.